Hola, buenas tardes, bienvenidos al octavo episodio de nuestro grupo de investigación de literaturas africanas que se ha venido siguiendo en el semillero Divergentes de la Universidad Surcolombiana de la licenciatura en literatura y lengua castellana, adscrito al grupo Yudex. El día de hoy vamos a trabajar Canción Dulce de Leila Slimani, que la va a abordar el profesor Betuel. Bueno, listo, Esteban, muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hilar un par de subrayados sobre la novela. No es nada sencillo porque sabemos que a veces cuando leemos la pasión nos desborda a enfrascarnos de manera muy prolongada. Entonces, bueno, voy a intentar atenerme estrictamente al tiempo, a los 20 minutos, 25 más o menos que tengo para conversar. Entonces lo primero pues es hacer referencia a la ficha técnica. Efectivamente, Canción Dulce es una novela de la franco-marroquí Leila Slimani. Fue premio Goncourt. Ya por ahí el solo hecho de sonar en ese premio pues le hace recordar a uno muchas cosas. Fue el premio que ganó por allá en la década del 10 del siglo XX Marcel Proust, y cuando uno piensa en que uno de los tomos de En busca del tiempo perdido fue merecedor del Goncourt, y que por ahí también esta novela lo es inevitable hacer puentes de registros entre una y otra época. Y seguramente más adelante haré alguna referencia a un comentario al respecto de eso. La novela fue publicada originalmente en el 2016 por la editorial Gallimard en Francia, y la traducción que tenemos en las manos data de 2024 de Cabaret Voltaire, una editorial argentina que ha venido también robusteciendo mucho el corpus de literaturas africanas. Principalmente se ha ocupado de esta autora, seguramente tiene que ver con su origen francés, y justamente en la segunda solapa del libro y en la contratapa pues se da un largo recorrido de las novelas que han sido publicadas por Cabaret Voltaire y que pertenecen a Slimani. La traducción, pues para dar los créditos de rigor, la hace, en este caso, ¿dónde está? No aparece en la bandera, pero aparece en los créditos de la solapa. Malika Emberek López, licenciada en Filología Hispánica de la Universidad Muhammad de Rabat. A su vez, Leila Slimani nace también en Rabat, Marruecos, en 1981. Conversábamos un poco con Esteban antes de iniciar la conversación, que pues es una novela que pertenece a una línea de literatura africana de registro contemporáneo, es decir, dista mucho de algunos otros episodios de nuestro semillero en el cual nos hemos ocupado de autoras, por ejemplo, como Buchi Emecheta del capítulo pasado, justamente, de una autora con un registro muy de la época del sometimiento colonial, pero también del sometimiento de la mujer, ¿no? a estos patriarcados tan severos. Ya aquí uno encuentra otro registro, autores y autoras como Bugar Sar, por ejemplo, y de la que se ocupó Esteban Luna, Bernardine Evaristo y Leila Slimani, que dan el salto hacia un registro mucho más independiente, es decir, ya son capaces de decidir qué temáticas abordar, y sobre todo se desprenden un poco de la necesidad de resistir colonialmente. Digamos que eso no desaparece del todo como marca genética, porque finalmente en el ADN está inscrito eso. Lo que pasa es que no se expresa de una manera tan superficial y tan radical, digamos. Entonces, bueno, entrando en materia, la novela es una novela estructurada en 42 capítulos, muy cortos, muy propio del registro de la novela contemporánea. Es una novela de 286 páginas, y con capítulos, repito, que van transitando desde una escena a otra de una manera muy, muy breve, con grandes elipsis en el manejo del tiempo, aunque el cronotopo de la novela se desarrolla principalmente a lo largo más o menos de 2 años a partir de la designación de las estaciones, y con una fuerte ruptura en el capítulo 40, ¿no? Una ruptura que se da por el cambio de perspectiva de la psicología del personaje. De hecho, uno pensaría, en alguna tesis que estoy trabajando por allí en otros subrayados, cuando yo planteo que el cuento es un viaje a la indeshumanidad de un personaje, mientras que cierto tipo de novela, principalmente la novela thriller, estoy pensando en Norman Mailer, estoy pensando en Truman Capote, es un viaje a la humanidad del personaje. En esa medida esta novela sonaría más a la primera línea, es decir, a una línea en la que se presenta
una suerte de humanización del personaje, aunque también puede ser leído en clave contraria. Entonces, de hecho, nos pone un poco un reto teórico con relación a en qué género poderla inscribir. Brevemente la historia, aquí digamos no habría ningún problema en hacer un recuento de la historia y en afectar la lectura de la novela, porque creo que van a encontrarse de entrada con la novela resuelta, es decir, si una novela uno espera que haya un final que de alguna manera lo rete a uno como lectora, que intente ser copartícipe de ese final en términos de la construcción de la historia, pues acá no tendremos esa exigencia, porque ya en el capítulo 1, empezando la novela, se nos dice lo siguiente: el bebé ha muerto. Bastaron unos pocos segundos. El médico aseguró que no había sufrido. Lo tendieron en una funda gris y cerraron la cremallera sobre el cuerpo desarticulado que flotaba entre los juguetes. La niña, en cambio, seguía viva cuando llegaron los del servicio de emergencias. Se debatió como una fiera. Había huellas de forcejeo, fragmentos de piel en sus uñitas blandas. En la ambulancia que la conducía al hospital se agitaba presa de convulsiones. Con los ojos desorbitados parecía buscar aire. La garganta la tenía llena de sangre, los pulmones perforados y se había dado un fuerte golpe en la cabeza contra la cómoda azul. Fotografiaron la escena del crimen. Los policías recogieron huellas y midieron la superficie del cuarto de baño y del dormitorio de los niños. En el suelo, la alfombra de princesa estaba empapada en sangre. El cambiador medio volcado. Se llevaron los juguetes en unas bolsas transparentes precintadas. La cómoda azul también servirá en el juicio. Es decir, esta escena pensaría uno que es el final de la novela. Entonces, si uno se atuviera en términos de tensión de la historia a saber si mata o no, pues en el primer párrafo nos lo resuelven. Hay un crimen, efectivamente. Entonces ahí, digamos, por eso insistía en la necesidad, en la idea de que no es necesario ocultar información, porque la información nos la entregan. Y entonces uno entiende que probablemente, y aquí me refiero otra vez a una cosa que decía hace un instante, en una de las pocas reseñas que la novela tiene, el crítico o el comentarista del libro dice que si bien tiene un gran comienzo, el final es un tanto fracasado, y más o menos dice pues que es una pena que esta novela haya sido objeto de un premio como el Goncourt, y que qué pena más o menos con Marcel Proust, que también lo obtuvo. Y hay uno que se queda inevitablemente pensando si ese comentario es justo. Y yo lo que creo es que ese comentarista se ha dejado arrastrar del formato thriller, ¿no? Y a mí me parece que el formato thriller acá probablemente no es lo interesante, o sea, que probablemente lo interesante viene más bien de eso que está detrás de una historia que se cuenta en clave thriller, y entonces la clave thriller no sería nada más que el aparataje o la forma a través de la cual se nos cuenta una historia. Y entonces, volviendo a los personajes, entonces, bueno, ven ahí el comienzo, es una mujer que mata a dos niños de manera inmisericordia, niños inocentes, entre los dos dista más o menos 1 año y medio de edad. Esa mujer se llama Louise, es una criada, una nunú, como le llaman en Francia, y a los niños que mata son a Mila, que es la mayor, y a Adam, que es su hermanito, hijos de los esposos Massé, que son Miriam, una mujer, y su esposo Paul. Es decir, que ya de entrada la novela nos revela el final de la historia. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces para qué leo la novela? O sea, y resulta que no, que probablemente me pasó a mí como lector cuando veo ese comentario adverso en buena parte acerca del libro, y me quedo pensando, entonces, ¿qué va a pasar conmigo como lector si me adentro en una novela cuya historia ya me han contado, me han resumido el final? Entonces, ¿para qué espero el final? Y entonces, ¿qué espero de la novela como lector? Y me permito la posibilidad de adentrarme, y entonces entiendo que lo que espero es el momento de ruptura del personaje, porque tenemos a Luis y empezamos a entrar en materia, que es una muchacha relativamente normal, rubia, pequeñita, pero de una fortaleza admirable, que todos los personajes se preguntan de dónde saca tremenda fuerza, que anda muy sola por el mundo y que atiende al llamado de una pareja, los Massé, Paul y Miriam, que han decidido contratar a una niñera por alguna razón que ya mismo cuento. Y entonces yo me quedo como lector preguntándome qué es lo que me atrae de la novela y qué es lo que espero que la novela en algún momento me dé la clave. Y para mí es la transformación del personaje, es decir, en qué momento un personaje pasa de ser ángel
pasa de ser hada, como la reconocen algunos, porque es intachable, hace todo bien, a volverse una asesina casi en serie, una criminal despiadada. O sea, y entonces yo lo que espero de la novela es ese momento exacto en el que hay una alteración de la conciencia del personaje para que me vaya de un lado a otro absolutamente antagónico de la nada, ¿no? Aunque pues uno después entiende que tampoco es de la nada, que ya hay un pasado que por ahí empieza a dar algunas pistas acerca del presente criminal del personaje. Entonces, bueno, es Luis, es Paul es un tipo que trabaja en asuntos musicales, es una especie de manager de grandes artistas, va progresando gradualmente, pero mientras progresa, deja que su esposa se quede en casa, su esposa Miriam. Ella es una abogada a la que le ha costado mucho estudiar derecho y lentamente empieza a entrar en crisis, ¿no? Entonces uno entiende que son estos personajes clásicos citadinos apremiados por los intereses pequeño burgueses, es decir, yo estudio y estudio para algo, para progresar en la vida, para ser alguien como persona y como mujer. Entonces lentamente va sobreviviendo una crisis, bueno, ¿yo qué hago acá? Si bien tengo satisfechas las necesidades básicas, yo soy abogada, me jodí mucho estudiando, debo hacer algo, y se encuentra con un personaje que es Pascal, que fue un antiguo compañero suyo de la universidad que le ofrece un trabajo en un buffet de abogado muy prestante que él tiene. Ella es una chica que promete, atiende a la convocatoria de este personaje, su amigo, que le tiende la mano, y muy rápidamente la tenemos trabajando en derecho. Y entonces, al verse obligada a trabajar, pues los niños van a quedar solos, y es donde aparece Luis, ¿sí? Hacen entrevistas y Luis es la que llena el perfil. Es una muchacha tranquila, ceremoniosa, sumamente paciente, todo lo hace muy bien, se ocupa de aquellas cosas inclusive para las cuales no ha sido contratada, y lentamente esta pareja y los niños se empiezan a encariñar de una manera desbordada con ella. Pero como todos sabemos, pues no hay paraíso sin serpiente. Uno sabe que lentamente algo se va a introducir, y lo que se introduce tampoco es muy claro. O sea, y un poco yo me hago algunas preguntas por acá al final de la novela. Ustedes ya saben la novela, pues, qué es lo que plantea fundamentalmente. Y yo me quedo preguntándome como lector algunas cosas, ¿no? Y me pregunto, ¿qué ocurrió finalmente dentro de Luis para arrojarla al crimen? Es decir, uno parece en la novela no encontrar grandes momentos en el que la humanidad le haya hecho algo terriblemente cruel a Luis para arrojarla a ser una criminal despiadada. Es decir, como que el crimen brota espontáneamente, ¿no? O sea, hay unas cosas que le están pasando, pero uno pensaría que no tendrían la gravedad suficiente para que alguien devenga criminal, ¿no? Y me pregunto adicionalmente, ¿hicieron algo mal Paul y Miriam? Y también uno se queda pensando, ¿qué hicieron ellos? Ofrecerle un trabajo, explotarla, pues le pagan, le dan un relativo lugar dentro de la familia, inclusive en algún momento se la llevan de vacaciones, pero de repente algo se rompe, o sea, algo hace clic en esa relación y ellos empiezan a desprenderse de Luis sin que Luis les haya dado un real motivo. Es como un cansancio natural del ser humano del otro. O sea, Luis me parece que tampoco atenta gravemente contra ellos. De repente un día se le va un poco la mano con la niña, con Mila. De repente a veces es medio obsesiva con ciertos rituales domésticos, como que por ejemplo Miriam bote un hueso de pollo y ella diga, pero ¿para qué bota ese hueso de pollo si ese hueso de pollo después puede servir para algo? Y entonces Miriam lo echa a la basura y Luis lo saca de la basura, lo lava y lo pone allí a la vista de todos, y entonces Miriam vuelve y se encuentra con ese hueso y dice, pero qué raro, ese hueso estaba en la basura, y después dice, sí, pero yo entiendo que de pronto no pienso en los demás, que ese hueso seguramente hubiera podido servir a alguien para una sustancia de una sopa, qué sé yo, ¿no? Digamos, por ahí van más o menos los impases entre ellos, pero repito, no atentó contra los niños gravemente antes, no desafió a la familia, no intentó meterse sentimentalmente con Paul, no era desobediente. Me parece que inclusive a veces parte del hastío que ellos sienten por ella es que se sobrepasa de atenciones, es decir, como que no estuviéramos, como si los seres humanos no estuviéramos preparados para que alguien se ocupara de nosotros realmente, y entonces sintiéramos fastidio de todo aquel que se excede en lo que yo espero que me dé, más o menos, ¿no? Y me sigo preguntando cosas como, ¿qué ocurrió? ¿En qué medida es la sociedad culpable de esta metamorfosis de alguien que pasa en un par de años del lado del bien al del mal? Y entonces uno entiende que, si bien el microcosmos son esa familia, los Macé y Luis, ella casi que se pasa a vivir allí,
pues también hay una serie de personajes afuera que influencian en ella, ¿no? Y ahí, por ejemplo, van a aparecer personajes como... ¿dónde está? ¿Dónde está? Como Bertrand Alizar, que es el pensionista donde vive Luis, repito, o sea, ella ya va muy poco allí a esa pensión, pero es una mujer llena de deudas, es decir, ha sido esposa de un señor que se llama Jacques, que ha muerto, era un bueno para nada, un holgazán, y a la muerte de este personaje, pues ella se encuentra poseedora de una cantidad de deudas por las cuales la apremian persistentemente, entre esos la Administración de Impuestos de París. Y Bertrand pues le cobra la renta, es decir, es un tipo que cumple también la función de un pensionista a la que una señora que le ha rentado un apartamento no le paga y pues él está en la obligación de cobrarle. Pero lentamente eso empieza a tejer como un círculo, un cerco alrededor de este personaje. Tiene una hija de Jacques que se llama Stephanie, que tampoco sirvió para nada, una chica que creció en un ambiente tranquilo, que fue protegida por una expatrona de Luis. Ella le tiende la mano a Stephanie y la manda a estudiar, pero esta muchacha es una calavera y pues llega al colegio a consumir droga, a formar pleitos y pues, rápidamente es expulsada, y allí viene uno de esos episodios que refería, que se vuelven muy, muy crueles, ¿no? en la vida de Luis. Y entonces la historia va fundamentalmente de eso, o sea, una serie de personajes que la rodean, una muchacha tranquila que lentamente empieza a marchar hacia convertirse en una criminal despiadada que sin ningún empacho despide en principio a Adam y Mila queda agonizando y la novela más o menos nos da a entender que muere hacia el final. Entonces no me quiero detener más en la historia, esa es brevemente la historia, pero sí quiero detenerme en algunas pequeñas notas que tomé acerca de las características de la novela, que por ahí podrían también ayudarnos a darle una respuesta a este comentarista, ¿no? Entonces yo me refiero a algunas características técnicas, digo, por ejemplo, un tiempo gramatical en presente continuo que recuerda El extranjero, la novela de Camus, y que permite presenciar los hechos casi en plano secuencia, viviendo la historia al tiempo que se narra. A veces nosotros no reparamos mucho en la relación que tiene el tiempo gramatical que usamos con la historia que se cuenta, y aquí es clave que es definitivo, es decir, al contarnos una historia en un presente continuo es como si estuviéramos siendo partícipes de los hechos. Es decir, al no ponerlo en clave pasado, la historia no ocurrió, la historia está ocurriendo. Y entonces parte de esa frialdad que vive el personaje y que la prosa nos presenta, pues la estamos sintiendo nosotros, ¿no? Le agradecería si alguien por ahí me indica el tiempo. Segundo tono, ¿dice ella? Frialdad en la narración, como si la propia Luis contara, sin emociones, con breves destellos de poesía a pesar de ser en tercera persona, con un lenguaje incisivo, duro, punzante, con frases cortas y con una poética del dolor que acrecienta en cada línea la tensión. Ni siquiera el paisaje es capaz de insuflar un ánimo vital, real a los personajes. Y a mí me parece esto impresionante, es decir, uno en una novela espera contemplaciones poéticas, espera una suerte de remanso de paz, aquí no hay forma. O sea, está todo tan permeado del dolor que el paisaje se contamina, ¿no? Es muy difícil ahora mismo localizar como momentos allí directos, pero hay un momento, por ejemplo, que se ocupa de describir el parque, que es uno de los escasos momentos de descripción, y es una descripción eminentemente notarial, ¿no? En el parque a tal hora hay una gente así, acariciándose, a la hora siguiente llegan los mendigos, y sí, es como una mirada en un paneo del paisaje, pero sin involucrar absolutamente en lo más mínimo el sentimiento, ¿no? Es una frialdad que produce desazón, digamos, al leer, ¿no? Y ahí es donde uno entiende que esto está mucho más allá de ser una simple historia de un crimen, o sea, no es la historia del registro pormenorizado de la psicología de un criminal, ¿no? Y de la afectación que eso tiene con la mirada. De hecho, cuando uno se fija en Luis, hay un solo momento en el que el personaje se vuelve poético. Es un momento en que el narrador en tercera persona fija la atención en Luis, utiliza a ella como punto de vista y la pone a observar la luna. Y esa imagen es de un altísimo valor poético. Es como el único momento de contemplación, digamos, que existe. Quizás para registrar un poquitico ese tono, repito, ese tono pues terriblemente mortuorio, pesado, ¿no? Denso, agobiante. Aquí es el momento, por ejemplo, en el que en el capítulo 40 les decía, en el que ya
Luis ha emprendido el camino a matar a estos chicos. Le viene como de sopetón, como de la nada. La familia siente hastío por ella. Ella dice, pero ¿qué está pasando? Empieza también un poco a alejarse. Y dice, a mí me parece que ellos me están alejando porque les falta un bebé. Entonces yo creo que un tercer bebé me va a ayudar a que ellos me quieran más. Y entonces empieza a sentir odio por Adam y por Mila, porque Mila, ellos dos se meten mucho a la pieza de la pareja y no dejan que hagan el amor. Entonces se los lleva. Y cuando se los lleva es el primer momento en el que uno siente un rechazo de ella por los personajes, por los niños, los trata de manera muy dura. Y aquí ella ha decidido, ya que hay punto de no retorno. Ella dice, es una voz que se le mete en la cabeza, ¿no? Entonces uno entiende que probablemente se trata de una patología de esquizofrenia. Yo no soy experto en esto, pero si hay una voz que nos habla, seguramente es una esquizofrenia la que está percibiendo el personaje. Alguien tiene que morir, le dice la voz. Alguien tiene que morir para que seamos felices. Unas cantinelas mórbidas le acunan mientras camina. Unas frases que no se ha inventado y que tampoco está segura de entender, martillean su mente. Se le ha endurecido el corazón. Los años lo han cubierto de una corteza espesa y fría y apenas lo oye latir. Nada consigue emocionarla. Debe reconocer que ya no sabe amar. Ha agotado toda la ternura que contenía su corazón. Sus manos ya no tienen nada que rozar. Se me castigará por esto, oye decir a su pensamiento. Se me castigará por no saber amar. Es terriblemente descorazonador, ¿no? O sea, uno dice, y hay un epígrafe que dice, todo personaje debe tener algún lugar a donde ir, ¿no? Un epígrafe de Dostoyevsky. Y también más o menos uno entiende que todo personaje tiene que tener una razón para amar, ¿no? Porque no tener eso significa esa suerte de desasosiego que conduce inevitablemente a la muerte, ¿no? Por allí también hay otro pasaje, a ver si de qué va. Acá está. Este pasaje es en el que ella lamenta y culpa a los niños por no permitir que una relación sexual traiga a otra bebé al mundo que la va a salvar del rechazo de los Macedo. Está convencida de que Paul y Miriam no dedican bastante tiempo a ellos mismos, está hablando de hacer el amor, que Mila y Adam son un obstáculo a su llegada. Por culpa de ellos el matrimonio no consigue encontrarse en la intimidad. Los caprichos de los niños los agotan. El sueño demasiado ligero de Adam corta de raíz sus efusiones amorosas. Si no estuvieran siempre incordiándolos, gimoteando, reclamando su cariño, ellos se animarían y le harían a Luis un bebé. Lo desea con la violencia de una fanática, ¿no? Mire, ya uno entiende que el personaje está en otro lado moral. Con la obcecación de una posesa. Lo quiere como pocas veces ha querido algo, hasta el punto de sentir dolor, de asfixiarse, de arder, de aniquilar todo lo que se yergue entre ella y la satisfacción de su deseo. Es brutal, ¿no? Es muy, muy doloroso para los Macé, para ella como personaje y para uno como lector ir viendo esa transformación, ¿no? Cuando ella dentro de esa necesidad de que ellos tengan un bebé, genera una suerte de estratagema, se lleva a los niños a un parque para dejarlos solos, pero no ocurre nada. Paul llega cansado, se acuesta, no hay ni siquiera la menor insinuación del deseo. Y entonces ella todo el tiempo hace seguimiento a ver si Miriam ha quedado embarazada. Y miren este pasaje que para mí es terrible, ¿no? O sea, aquí verifica que no está embarazada, pero siempre se lleva una desilusión. ¿Ella qué hace? Va a la basura y revisa a ver si hay toallas que evidencien el ciclo menstrual, ¿no? Pero siempre se lleva una desilusión tras otra. No necesita destripar el cubo de basura, nada se le escapa. Ha visto la mancha en el pantalón del pijama tirado al pie de la cama del lado en el que duerme Miriam. En el suelo del cuarto de baño esta mañana ha observado una minúscula gota de sangre, tan pequeña que Miriam no la ha limpiado, y se ha secado en las baldosas verdes y blancas. La sangre regresa una y otra vez. Conoce su olor, esa sangre que Miriam no puede ocultarle y que cada mes firma la condena a muerte de una criatura. En serio, es despiadado. Y yo, claro, si se dan cuenta, yo estoy haciendo un viaje de la conciencia ya finalmente atormentada a cómo se va transformando esa conciencia, porque fui en las citas de adelante, de atrás hacia adelante. Y sigo simplemente con unas notas, porque bueno, sé que ya se me acabó el tiempo para dejar algunos subrayados mínimos de las características. Digo, revelar el crimen de entrada, sin rodeos y sin guardarse detalles, pero ocultar hasta el capítulo 40, el momento del giro radical de Luis, una mujer que pasa del amor al cansancio, a la indiferencia y luego al odio.
dar de los personajes apenas lo necesario para dejar entrar al lector a ser parte de la historia, a que imagine los grandes silencios de la novela, la suerte de Stephanie, la relación de Luis con el señor Rever, él era un pretendiente con el que alcanza a tener una escena sexual, lo que sucederá con Luis no sabemos mucho, sabemos que mata a los niños, ella intenta suicidarse pero falla en el intento. A su manera, aquellos terrenos llenos de incógnita. Digo al final, no es Proust, y puede ser un thriller de serie común y corriente, pero hay un nuevo registro, el del ser moderno atormentado, complejo, siempre al límite de estallar en una sociedad que no se fija nunca en el otro y en el que el otro es apenas un nombre y una tarea, sin alma propia, porque los roles que se cumplen no permiten el fluir de verdaderas relaciones. Solo se cumplen roles, incluso dentro de las relaciones, estoy refiriéndome a las relaciones sentimentales, pero no emergen lazos reales de solidaridad y empatía. Entonces, bueno, ahí tienen esa novela, disfrútenla, padézcanla. Creo que parte del disfrute de una novela como esta es padecerla, es sufrir un tanto. Y bueno, y reconózcanse, creo que es una novela que nos invita a reconocernos en lo que pasa con nosotros y con nuestras relaciones y soledades en un mundo como el de hoy.